Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. Siete. Primeros días en Madrid. Me dediqué a organizar la partida. Agradecí los apoyos ofrecidos, pero pude manejarme con la ayuda de mi padre y de Pedro Dacharri. En la tercera semana de enero estaba en Madrid. En Barajas me esperaba Héctor el Vasquito Mauriño. Era primo de la mujer de Galimberti e inseparable de éste en las Juventudes Argentinas para la Emancipación Nacional, Jaén. Por algún problema laboral había terminado en España y trabajaba como secretario de Jorge Antonio. Ese viaje, pensado para permanecer 3 o 4 días en Madrid, se estiró a 10, la mayoría de ellos con charlas por la mañana y por la tarde. Al margen de la escena clave de ese primer encuentro en el que hablamos emocionados de mi hermano Fernando, el resto de esos días inolvidables desde el viernes 21 comenzó cuando el general me hizo pasar a su escritorio y abrió la conversación agradeciendo el documento que en 2 versiones había recibido en diciembre, más las informaciones que le había hecho llegar a lo largo de todo el año anterior. El sábado 22 de enero de 1972, a las 10:05, fui llevado nuevamente por el auto de Jorge Antonio con su chofer hasta la Quinta 17 de octubre. El general me esperaba de nuevo parado en la puerta, me saludó con calidez y me hizo pasar. Le dije que creía que le estaba quitando demasiado tiempo y que todas mis aspiraciones de ese viaje ya estaban más que cumplidas. Me palmeó en la espalda haciéndome entrar y dijo: «Todavía tenemos mucho que trabajar, siempre que usted disponga de tiempo». Le dije que yo había pensado estar 3 o 4 días en Madrid y regresar a Buenos Aires, y me indicó que si podía prolongar un poco esa estadía me lo iba a agradecer. Nos sentamos en el escritorio y el general tomó la palabra diciendo que quería hacerme algunas preguntas sobre lo que habíamos hablado el día anterior para luego pasar a trabajar. Le parecía oportuno hacerlo relatando lo sucedido durante algunos hechos de los últimos meses que en varias ocasiones yo había logrado anticiparle. Le parecía necesario para definir en qué punto nos encontrábamos y en consecuencia tejer hipótesis sobre cómo seguir. Me pidió que en cuanto a lo que él dijera, si yo veía alguna inexactitud o la falta de algún elemento de juicio importante, no dudara en interrumpirlo. Sobre los temas personales que habíamos abordado el jueves, me preguntó nuevamente sobre Norma Arrostito. Le interesaba saber cómo había llegado a acercarse al peronismo, porque tenía entendido que ella conocía a Cook. Le conté lo que sabía y la conversación derivó hacia Cook y su mujer, Alicia Eguren. El general me dijo que él había estimado mucho a Cook y que había sido un muy buen delegado. Pensaba que su creciente giro a la izquierda había vuelto imposible su continuidad y definió muy claramente lo que luego le vería aplicar en muchas situaciones. «Vea, doctor, yo respeto y aprecio mucho a Fidel Castro y lo que hace en Cuba, pero la Argentina no es Cuba, el ejército argentino no es el ejército de Batista y sobre todo nosotros no somos marxistas. Imagínese si me hubiera ido a vivir a La Habana como quería Cook, ¿cómo estaríamos ahora? Seguramente en medio de una guerra civil que además seguramente perderíamos. Pero también, y esto me parece lo más importante, nuestra gente, los trabajadores argentinos, no son ni marxistas ni socialistas, son justicialistas. Para hablar en el lenguaje de ellos, no tienen el nivel de conciencia necesario para embarcarse en esa guerra revolucionaria. ¿Y qué derecho tenemos nosotros de presionarlos? ¿Qué derecho tengo yo de usar un liderazgo obtenido con otras banderas para llevarlos a ese callejón sin salida?» Concluyó diciendo, con mucho énfasis, que él sabía la lealtad que le profesaba el pueblo, pero que él era igual de leal hacia el pueblo. La lealtad es valiosa cuando es igual en las 2 direcciones. Este concepto, que puede parecer un poco ingenuo respecto de lo que luego fue la política argentina, era en Perón absolutamente central. Yo le mencioné la gran cercanía que tenía con Alicia Eguren,
relación que se había iniciado en mi primera adolescencia y se había hecho intensa luego de la muerte de Fernando, y el general dijo que era una mujer muy inteligente y que había sido muy bella, pero que el tiempo pasa para todos. Le comenté que era una de las personas con quien mejor evaluábamos los acontecimientos políticos y dijo que sin dudas era una gran consejera a la que se le ocurrían buenos giros. El general me contó que lo que circuló en la última época de Paladino acerca de que había dejado de ser delegado de Perón ante Lanusse para ser delegado de Lanusse ante Perón, lo había dicho a Alicia y riéndose me confesó que él se lo había apropiado. Le comenté que conocía la anécdota por ella, quien me había dicho que hubo una época en que con Cook pensábamos igual que el general y de repente, sin haber hablado antes, decíamos lo mismo. Fue una gran época, dijo el general, pero Cook fue radicalizándose tanto que hizo imposible las cosas. En ese momento hizo la primera referencia a Marcelo Sánchez Orondo. A propósito, ¿sabe que su amigo Sánchez Orondo me hizo llegar una carta previniéndome respecto de Fidel Castro y el Che? Le dije que sí, que la conocía y que sabía que se la había llevado Eloy Camus. Sí, ellos son muy amigos, demasiado amigos, dijo y se rió. Y yo, y ya más serio, me dijo, ¿usted cree, doctor, que a mis años y con todo lo andado me pueden cambiar la cabeza? Me resultó evidente que la carta lo había molestado, y creo que también se molestó con Eloy Camus por haber sido el portador. Releí la carta mucho después, en realidad hace pocos años, al publicarse diversos documentos del archivo Hubert, y sin duda el tono de la prevención aún expresada en la prosa elegante de Sánchez Orondo no pudo sino haberlo molestado. Para satisfacer la curiosidad que lo anterior puede suscitar en algún lector, transcribo una pequeña parte de la carta de Sánchez Orondo a Perón, fechada en Buenos Aires el 6 de junio de 1971. Dice Marcelo: si la mística de la liberación quedara librada al juego de los Robin Hood anarcomarxistas, cuya ideología los somete a la dependencia de otros liderazgos, la revolución se reduciría a insurrección y la insurrección como dato crónico, favorecer la permanencia del despotismo entreguista. Si Perón fuese solo el precursor de Fidel, la Argentina habría cedido su preeminencia en la revolución latinoamericana, lo que es absurdo. Con un gesto, sacó de la conversación esos temas y comenzó un resumen excelente de lo sucedido en la Argentina desde el golpe de 1966 en adelante. Señaló al cordobazo como un momento crítico para el peronismo, porque por primera vez la protesta popular se daba al margen del movimiento y sin una participación masiva de dirigentes y militantes propios. Según su información, que era coincidente con la que yo contaba, lo mismo podía decirse de las derivaciones en otras provincias, es decir, para principios de 1970, el peronismo había quedado en una posición difícil, con el protagonismo opositor en otras manos y con las filas propias, especialmente las sindicales, divididas y desorganizadas. Lo único positivo de ese momento que señaló el general era la participación de sus delegados, primero Jerónimo Remorino y luego Jorge Paladino, en pie de igualdad en las conversaciones previas de lo que luego sería la Hora del Pueblo y esa agrupación una vez creada. Esta situación fue modificada de manera abrupta, según su opinión, por los hechos de 1970 y centralmente por el ajusticiamiento de Aramburu. Al tocar el punto volvió a reiterar la absoluta falsedad de las versiones que circularon y continuaban circulando respecto a supuestas negociaciones suyas con Aramburu, y volvió a prevenirme en el sentido de que algunos que se decían compañeros y que también vienen por acá eran quienes las propalaban. Agregó que en un caso era clara la mala fe porque escondía ante sus seguidores que apoyaban en masa la ejecución lo que realmente pensaba. También mencionó otros casos en los que claramente había cierta envidia política por la repercusión lograda con la muerte de Aramburu y por el crecimiento aluvional de los grupos de superficie que los expresaban y tenían referencia en Galimberti, de quien el general se expresó con gran afecto, pero agregó no siempre es lo prudente que debería ser.
Consideraba que esa imprudencia podía resultarle muy peligrosa. Dígale que sea más prudente, a usted le hace caso, me dijo. Se extendió luego en la importancia de la llegada de José Ignacio Rucci a la conducción de la CGT, también a mediados de 1970, y tuvo hacia él palabras de gran calidez. Dijo estar al tanto de la buena relación que habíamos hecho a través de Antonio Cafiero y me encargó mantenerla y ayudar a Rucci en todo lo que pudiera. Pasó revista luego a los diversos acercamientos que la NUCE había intentado hacia él, comenzando por la visita del coronel Cornicelli, de la que me hizo escuchar partes de la conversación que tenía grabada. En lo esencial tenía claro que la NUCE quería buscar una salida con elecciones, permitiendo la participación del peronismo, pero siendo él el candidato. Ofrecía además la devolución del cuerpo de Eva Perón, los sueldos atrasados y el fin de todas las causas en su contra, y pedía a cambio una condena explícita de la subversión. Sin duda la reunión había sido preparada con la colaboración de Paladino, tal cual le habíamos adelantado, y él recién tuvo la certeza de esto varios meses después. El general estaba orgulloso de contar con la mejor información, pero me pareció un rasgo de muy fuerte honestidad, poco frecuente en la política este tipo de reconocimiento. Se lo dije y me contestó que era por puro egoísmo decir la verdad, siempre que no fuera imposible. Luego agregó: «Usted es muy joven, doctor, pero cuando pasen los años se dará cuenta de que uno se siente siempre mejor cuando dice la verdad, pero hay algo todavía más importante. Cuando se empieza a mentir, uno termina mintiéndose a sí mismo y un día se mira al espejo y no se reconoce». Luego hablamos de la llegada del embajador Jorge Rojas Silveira, de la devolución de los restos de Eva Perón y de las fallas reiteradas de Paladino que lo llevaron a su salida, e insistió en reconocer el valor de la información que le habíamos enviado. Yo le dije que lo que le hacíamos llegar desde Buenos Aires era una parte muy pequeña del enorme conjunto de información que él mismo manejaba. Esto no es parte de ninguna leyenda, era impresionante el nivel de información con el que contaba el general, además de su sabiduría para administrarla. Hablamos del reemplazo de Paladino por Cámpora. Perón fue midiendo los tiempos de esa sustitución, porque consideraba que Paladino había obtenido muchos logros, sobre todo en vida de Remorino. Además tenía muy bien registrado en su memoria que López Rega inventaba cosas en su contra y que de alguna manera ambos se neutralizaban. Lo que lo llevó a promover a Cámpora fue el cambio de época que se había dado con la consolidación de Rucci en el comando de la CGT y con la repercusión masiva a nivel de la juventud que había generado la ejecución de Aramburu, un argumento similar al que lo había llevado a designar a Galimberti como integrante del Consejo Superior. Dice bien Rodolfo que hemos pasado de la resistencia a la ofensiva y en esta etapa quiero contar con una participación suya más activa, me dijo. Ese sábado el general me invitó a almorzar, comía de manera frugal y atendía permanentemente al invitado. Una copa de vino y varias de agua era la compañía. Tras el almuerzo decidí dejarlo, ya que conocía su hábito por la siesta, pero no quiso que me fuera y continuamos la conversación. Cuando finalmente me fui, me propuso que volviera a la mañana siguiente para contarme de 2 intentos de aproximación sobre los que tenía información. Uno era de la NUCE, utilizando a Helbart y a Coria, quienes habrían preparado a un joven periodista conocido como el Chango Funes para hacerle llegar un informe en esos días. El otro acercamiento era del frondicismo, a través de Rogelio Frigerio, sobre quien el general se expresó con simpatía. Era una misión a la que ya se había adelantado Horacio Rodríguez Larreta, de quien también habló con afecto. El tiempo que me quedó libre esa tarde lo aproveché para hablar por teléfono con mi familia y hacer algunos arreglos que me permitieran prolongar mi estadía en Madrid. Estaba haciendo eso en el hotel cuando me llamó el Vasquito Mauriño para invitarme a cenar con Jorge Antonio. Media hora después me pasaron a buscar y fuimos a un restaurante cercano a la Plaza Mayor. Jorge Antonio, una persona franca y directa muy querida por el general, me contó acerca del episodio que lo había llevado a distanciarse de Isabel por influencia de López Rega. La relación entre ellos era tirante y Perón le había pedido en una ocasión a Jorge, como más tarde me lo pediría a mí en los mismos términos, que no le complicara el frente interno.
López Rega operaba constantemente y hasta llegó a proponerle a Jorge Antonio que se asociara con él para manejar a Perón. Contó que un día llegó López Rega a su oficina y le dijo que Isabel era su discípula y que entre los dos manejaban al general. Entonces le propuso una alianza porque entre los tres podemos quedarnos con todo. Jorge Antonio lo mandó al diablo y lo echó de su oficina, tirándole por la cabeza el libro de astrología esotérica que López Rega acababa de publicar y le había llevado de regalo. López Rega, como luego supe que era habitual, se fue totalmente asustado, pero a los pocos días, mediante diversas intrigas, enconó a la señora Isabel en su contra, y Jorge Antonio prefirió no volver por Puerta de Hierro. También contó que cuando Paladino creció y se pensó en Buenos Aires que podía ser el vicepresidente peronista de una fórmula con Lanusse, el general lo dejó avanzar porque creyó que le convenía, pero que López Rega estaba furioso porque pensaba que perdía juego propio. Finalmente el general reemplazó a Paladino por Cámpora, que en ese momento no le caía del todo bien a Jorge Antonio, aunque con el tiempo fue cambiando de opinión. La cena fue larga. Jorge Antonio creía que el general, dentro de sus temas de conducción, hacía cosas que entrañaban riesgos. A su juicio, una era el manejo de la relación con los muchachos, a los que Jorge decía conocer bastante más que él. Otra era el vínculo entre López Rega y la señora Isabel. Me dijo que López fue tomando un control progresivo de muchas actividades e ideas de la señora, que por una parte, a él le constaba, lo despreciaba, pero por la otra le resultaba útil para muchas cosas y la complementaba con su audacia en asuntos que a Isabel se le hacían difíciles. Él creía, y así lo había dicho en varias ocasiones al general, que era peligroso dejarlo avanzar tanto. Sin embargo, Jorge era consciente de que López también se le había ido metiendo al general con su modalidad servil, cosa que Perón aprovechaba usándolo para gestiones que él no podía hacer de manera directa. Jorge Antonio opinaba que esta situación le había dado a López Rega un creciente poder, y como no tenía límites y aceptaba en silencio cualquier maltrato, avanzaba en varias direcciones y empezaba a tener cierto control sobre el ingreso a Puerta de Hierro. Los visitantes habituales, por las dudas, lo trataban bien y López lo aprovechaba para aumentar su poder y si podía obtener algún dinero. Diego Muñiz Barreto, todo un personaje que acompañó varias veces a Galimberti, llevaba siempre preparados billetes de $50, por qué de 50 no sé, que le pasaba con fingido disimulo a López y éste aceptaba con naturalidad. Según Jorge Antonio, López se adjudicaba haber sido el autor tanto de la caída de Paladino como de las designaciones de Cámpora y de Galimberti. Yo registré todos sus comentarios y prevenciones, pero le dije que respecto de mí estuviera tranquilo. Yo no creía que tuviera que volver muchas veces más a Madrid y además no tenía ningún interés en hacer méritos para lo que llamaban la corte. Sin embargo, tuve que volver muchas veces convocado por el general y enviarle distintas comunicaciones. Pero a diferencia de todos los demás dirigentes, con la excepción de Rucci, nunca tuve una conversación con López Rega, ni en las cartas que le enviaba al general incluía los saludos a López Rega, que se habían hecho habituales en casi todos los dirigentes peronistas. El crecimiento de esa figura que parecía simplemente grotesca y terminó siendo nefasta fue responsabilidad de muchos. El domingo 23 de enero de 1972 llegué puntual a la casa del general. Se repitió la recepción amable y campechana por la que me daba la impresión de conocerlo desde siempre. Antes de tocar los dos temas a los que le había puesto título el día anterior, Lanusse, Frondizi, me pidió que desarrollara las ideas que le había hecho llegar en el documento de diciembre. Le dije que en la redacción del informe había participado Luis Rivet, un tucumano nacionalista que había sido director de Azul y Blanco cuando Sánchez Orondo fue preso y con el que luego, en compañía de Juan Manuel Palacio, hijo de Ernesto, habíamos fundado el Círculo del Plata. Nuestra apreciación a fines de 1971 era que todo se estaba alineando para darle a él muchos más elementos que con los que anteriormente contaba para buscar una salida de la crisis política y económica permanente que vivía la Argentina desde 1955. Nosotros contabilizábamos esos elementos. Uno era la adhesión popular a su figura,
que no solo se mantenía, sino que además con el paso de gobiernos incapaces se iba acrecentando y despertaba cada vez mayores esperanzas. Por otro lado, y por diversos motivos, la prevención que la figura del general despertaba entre los católicos más ligados a la jerarquía eclesiástica había ido cediendo, lo que abría toda una nueva cantera de adhesiones. La radicalización juvenil que se registraba en muchas partes y que en la Argentina había sido inicialmente capitalizada por la izquierda mediante el cordobazo y el sindicalismo clasista, había tenido un giro hacia el peronismo a partir del levantamiento montonero de 1970. Aunque el grupo inicial había sido diezmado, yo trataba de ser lo más frío y analítico posible con este tema que me tocaba tan fuerte. Una marea muy inorgánica pero masiva tomaba las consignas del grupo, empezando por el Perón vuelve como eje de sus reivindicaciones. Era una ola que había encontrado una conducción en un puñado de nuevos dirigentes, encabezados por Rodolfo Galimberti, fuertemente carismáticos, decididos y que hacían de la acción, huyendo de los debates interminables tanto de la izquierda como de los grupos anteriores de la JP, el centro de la militancia. En este sentido, la decisión del general de consagrar a Galimberti como su delegado juvenil y encargado de reorganizar el sector había sido un acierto notable. En el campo sindical, desde mediados de 1970, con la llegada de José Ignacio Rucci a la Secretaría General de la CGT, el movimiento obrero organizado se encolumnaba totalmente con su liderazgo. El proceso de consolidación de Rucci, un dirigente carismático de una dureza personal singular y de una lealtad absoluta al general, cambiaba la relación de fuerza de ese sector. A esas condiciones excepcionales de Rucci se le agregaba la relación de cercanía que tenía con Antonio Cafiero, lo que les daba a todas las formulaciones de la CGT una solidez conceptual de primer orden. Al tocar este punto adelante del general, me extendí en la consideración de la figura de Antonio y le dije que yo lo creía el mejor dirigente peronista que hubiera conocido. Le referí también la estrecha relación de amistad que teníamos con Antonio tanto yo como Luis Rivet, quien ya había colaborado en la redacción de textos para la CGT. El general estaba totalmente al tanto de esta relación y me pidió más referencias acerca de Rivet. Le referí sus condiciones personales y su gran calidad intelectual, y él hizo un muy informado apunte sobre la calidad de los políticos e intelectuales tucumanos, una de las grandes canteras nacionales tanto en el ámbito cultural como en el político. Entré luego a referirme al frente militar. Yo creía cerrado ya el ciclo de intentos de golpes nacionalistas. Estábamos dedicados a instar a los elementos militares cercanos a nosotros a formar una masa crítica interna que pugnara por el regreso a la democracia. Por supuesto con la participación del peronismo, que no podía ensayar ninguna variante neo, sino más bien incorporarse al movimiento conducido por el general. Eso en cuanto a los sectores nacionales. En cuanto al conjunto de las Fuerzas Armadas, yo veía que la aparición de diversas organizaciones guerrilleras y la ola de actos de violencia sistemática iban configurando un enemigo que podía desplazar al peronismo del centro de las obsesiones militares. Finalmente llegamos a la cuestión político-partidaria. En ese sentido, la creciente participación del peronismo en todas las formas de acciones colectivas había culminado también en 1970 con el lanzamiento de la Hora del Pueblo, algo que se iba afianzando con el transcurso de los meses. Estaba absolutamente claro que yo compartía el juicio del general, que había ido conociendo por muy diversas fuentes acerca de que era en este complejo terreno de múltiples fuerzas donde iba a darse la batalla decisiva y que hacia esta definición tenía que tender todas las estrategias. Era obvio que para el peronismo como fuerza mayoritaria, las elecciones en el sentido más abierto posible eran el terreno ideal para definir la partida. Entonces fui totalmente franco en mi impresión de que la tarea cumplida por Remorino y luego por Paladino habían sido muy positiva al margen del desenlace que tuvo. Repasar este cuadro de situación nos llevó varias horas de conversación. El general compartía mis impresiones y las enriquecía con observaciones notables que revelaban a cada paso no solo su talento político, sino también la calidad de la información con que contaba. Había que pasar entonces a pensar las futuras acciones que por todo culminara como esperábamos. Desde hacía por lo menos un año a mí me daba vueltas en la cabeza una cuestión.
Sánchez Orondo había referido que todos los planes militares de apertura democrática especulaban con la edad y la salud del general, y todos los actores de ese sector, de manera más o menos explícita en las reuniones de los mandos, trataban de ganar tiempo avanzando hacia un futuro que imaginaban con un Perón disminuido. Obviamente era un tema de difícil manejo y procedía a exponerlo con el mayor cuidado. El general vio por dónde iba y sonriendo, me dijo que no me preocupara por lo que le decía, que lo que le decía era evidente y que él lo daba como un hecho, por más que se le intentaran cubrir con discursos diversos. Superado este tema, me encontré con la posibilidad de entrar en la cuestión que me desvelaba y fui directo al tema. General, como le manifesté desde nuestro primer contacto, yo siento que el objetivo central por el que trabajo es su regreso a la Argentina. Mi deseo es que usted no siga la suerte de San Martín, ni de Artigas, ni de Rosas. Para eso he militado todo este tiempo. Estoy seguro de que el día más esperado por la gran mayoría de los argentinos es el que lo tenga usted llegando a Ezeiza. Me interrumpió. Doctor, yo no he pensado en otra cosa cada día de estos 17 años y no voy a morirme sin regresar a la patria. Pero había que generar las condiciones y aunque se había avanzado mucho, faltaba considerar algunos aspectos. Hablamos de cuestiones legales, me dio una información escueta pero precisa de las 3 causas que tenía abiertas y me dijo que antes de regresar me iba a dar unas líneas para que me reuniera con 2 abogados que me iban a informar en detalle. Quería que lo ayudara en eso. Para esta altura de las conversaciones él conocía a los 2 grupos de abogados con que yo podía contar, uno el de los defensores de presos políticos y el otro más adecuado para cerrar asuntos de abogados conocidos de Buenos Aires y no vinculados al peronismo. Quedaban otros aspectos importantes, como consolidar la unidad sindical, continuar debilitando con acciones interiores el frente militar y lograr la unidad de los sectores del movimiento. Para terminar la reunión de ese día, le planteé el aspecto que completaba mi preocupación central. Le dije: General, yo creo que las condiciones para su regreso se van a completar en los próximos meses, durante este año, pero creo también que producido su regreso prácticamente se habrá obtenido la victoria y se abrirá un proceso que va a tomar una dinámica propia y que va a llevar necesariamente a que usted vuelva a la presidencia. Y si bien hoy lo veo a usted con excelentes condiciones de salud, es evidente que no es la misma la perspectiva de una vida más o menos tranquila en Madrid que otra enfrentando una situación muy compleja como es la de la Argentina en la actualidad. Quiero ser muy crudo, general, porque lo he hablado con médicos de mi confianza. Sus años de sobrevida no serían los mismos en un caso que en el otro. Me miró muy serio, hizo un largo silencio y me dijo: Para usted ponerse en mi lugar no es fácil porque es muy joven, pero lo que yo puedo decirle es que hay años y años, y hay algunos que deseo tanto que cambiaría uno de ellos por 10 vividos en Madrid. Y voy a decirle algo más, con la sinceridad más absoluta. Yo siento que tengo una deuda enorme con el pueblo argentino y su lealtad de tantos años, por todo lo que ha padecido por ser leal a nuestra causa. Lo que más deseo en la vida es poder pagar esa deuda. Ya se había hecho tarde. La reunión, muy larga, había sido apenas interrumpida por 1 hora de almuerzo y otra hora en la que, con una educación esmerada, el general me pidió que lo dejara descansar. Luego me pidió que completáramos las ideas comiendo algo. Pasamos al comedor, pidió un vino de Rioja de marca Paternina, luego supe que era uno de sus preferidos, e hicimos un brindis. Él dijo que brindaba por el gusto de haberme conocido. Yo le contesté que de mi parte eso era un honor y un gusto enorme, pero que yo brindaba por verlo a más tardar el siguiente año, jurando la presidencia con su uniforme de teniente general y hablando al pueblo desde el balcón histórico. Dios lo quiera, dijo. Quedamos en vernos 2 días más tarde. El día de descanso lo usé para visitar Madrid, caminando por sus calles, pero caminando me di cuenta de que mi cabeza no paraba de pensar en lo que se me venía encima. Volví el lunes a las 10 menos 5 y como ya era habitual, el general sonriente y cordial me hizo pasar, ofreció café y entramos en materia. Le habían confirmado que en los siguientes días le iba a llegar, a través del cantor de tangos Carlos Acuña, un análisis preparado por Carlos el Chango Funes, proponiendo un curso de acción para avanzar hacia un acuerdo con Lanusse.
Según me dijo, esta información iba incluida en una carta que me iba a pedir que le llevara a Cámpora. De lo que se trataba era de avanzar en un entendimiento promovido por Helbart y Rogelio Coria, que tenía el apoyo de algunos otros sindicalistas y cierto control de la Mesa Nacional de las 62 organizaciones. Me pidió que tranquilizara al doctor Cámpora y Rucci, y también a Rucci y Cafiero, sobre lo claro que él tenía el origen y las intenciones de ese plan. De todas maneras, me instó a que promovieran lo que pudiera el aislamiento de ese sector participacionista y que tratara de que la juventud concentrara en Coria sus ataques contra la burocracia. Sobre la segunda novedad que me había anunciado vinculada a Frondizi, ya había recibido algunas ideas preliminares y estaba preparando un documento que quizá me enseñara al día siguiente con varios títulos posibles, entre ellos La única verdad es la realidad, que fue el que en definitiva utilizó. Tranquilizar a Cámpora era fundamental. Por la señora le había llegado que se sentía amenazado por cualquier acción lateral que no pasara por su control directo, pero el general estaba decidido a emplear su conocida estrategia de sumar todos los elementos que fuera posible para aumentar la masa crítica propia y tener desconcertado al enemigo acerca de cuáles eran sus verdaderas intenciones. Todo este tema nos ocupó la mañana. Me dijo que tenía actividades a la tarde y que nos reuniríamos a la mañana siguiente, luego de lo cual podía planear mi regreso a Buenos Aires. Para entonces quedaban pendientes el tema de cuál era la Constitución argentina que debía regir. Yo había incluido en mi análisis una propuesta que habíamos preparado con el doctor Carlos María Lascano y que luego se completó con Mario Hernández, basada en la idea de que no podía concederse ninguna virtualidad jurídica al bando de los alzados en 1955, que abolió la Constitución Nacional, y qué pasos dar en este aspecto. Luego me dijo que quería hacerme algunos encargos. Aproveché la tarde para coordinar mi regreso a Buenos Aires, planeado para el miércoles, y que me comuniqué con Héctor Pedro Cámpora para decirle que viajaba de regreso y llevaba algunos documentos del general para su padre. También se lo comenté a Cafiero y quedé con él en encontrarnos el jueves y vernos con Rucci ese día. Por supuesto también hablé con Galimberti. Todos estaban expectantes acerca de qué tipo de reuniones había tenido con Perón. El miércoles volví a Puerta de Hierro. El general me hizo una serie de encargos políticos, centralmente vinculados a mantener unido el movimiento, mediar entre sindicalistas y jóvenes y de manera muy especial evitar que el doctor Cámpora se distanciara de Rucci, y me reiteró lo que ya me había insinuado antes: no solo les tengo mucho afecto a Rucci y a Galimberti, sino que además son esenciales en lo que viene, trate de que se lleven lo menos mal posible. Y me dijo una cosa notable que daba cuenta de la conciencia que tenía de su poder: usted ya puede cumplir un papel importante en todo esto, porque el tiempo que hemos estado reunidos ya lo saben todos en el movimiento, y si usted es prudente, que sé que lo va a hacer, cuando hable todos pensarán que soy yo el que habla. La cuestión constitucional, que estaba también en el centro de mis preocupaciones, quedó para otra oportunidad, aunque en general me dijo que la continuáramos trabajando y lo mantuviera informado. Aunque las cuestiones cotidianas urgentes consumieron desde entonces el tiempo, fue muy grato para mí que, no bien llegado a la presidencia de la República, el general retomara con fuerza ese tema, incluso que en el futuro utilizara textualmente partes del análisis que habíamos preparado con Carlos María Lascano y Mario Hernández. En efecto, en el discurso pronunciado con motivo del Día de la Seguridad Social el 30 de noviembre de 1973, dijo Perón, ya siendo por tercera vez presidente de la Nación: en 1949 sancionamos una constitución justicialista, donde se dio estatus constitucional a los deberes y a los derechos de la ciudadanía. Entre esos derechos estaba el del trabajo, el de la familia, el de la ancianidad y el de los niños. Han pasado muchos años. En 1956 esa Constitución que estableció inalienablemente esos derechos fue derogada por un bando. Yo no sé cómo puede hablarse de derecho constitucional en un país donde por un bando puede dejarse sin efecto una Constitución.
Tenemos que volver a dar estatus constitucional a esos derechos, porque ningún sistema constitucional podrá afirmarse en derechos que no estén garantizados por una constitución, que ha de ser inamovible, para evolucionar solo a lo largo de los tiempos y no al antojo de algunos trasnochados que encuentran mal todo lo que ellos no han sido capaces de realizar. El general continuó hasta su muerte dando los pasos necesarios para convocar una convención constituyente. Prueba de ello fue la formación por un decreto del 3 de abril de 1974 de la Comisión de Consulta y Estudio para la Reforma de la Constitución Nacional, con dependencia del Poder Ejecutivo. El decreto fue preparado por el doctor Alfredo Carela, quien también había avanzado con un proyecto de nueva Constitución. La despedida fue muy emotiva. Me resulta difícil escribirlo a mí, porque puede parecer que exagero o intento apropiarme de una relación especial con el general, pero creo que los años transcurridos son ya 50 y mi conducta en ellos me permiten lo que en otro caso podría parecer un pecado de soberbia. La última conversación se fue estirando, con un general con un dejo de tristeza nostálgica en la mirada, en los gestos y hasta en la voz. Me abrazó fuerte en un apretón prolongado y me dijo: «¿Sabe una cosa, mi querido doctor? Me parece como si lo conociera desde siempre. No sé, será que tenemos una formación tan parecida que usted no parece un abogado joven, sino más bien un paisano bravo. Pero ha sido realmente una alegría conocerlo, no un gusto, una gran alegría». Me quedé sin saber qué decirle, y venciendo mi timidez y el pudor propio del trato entre hombres, le dije algo así: «Usted se hace querer, mi general». Yo también lo abracé y salí. Saludé desde la puerta y él me dijo: «Hasta pronto». Le respondí: «A sus órdenes, mi general».